La semana pasada hablamos sobre la gloria de Cristo vista desde su poder creador, desde su eternidad, desde su existencia en sí mismo. Y eso es el principio, digamos, básico de su deidad, lo que da testimonio de la gloria misma de Cristo, del Señor. El día de hoy, y avanzando con nuestro tema, yo les había puesto al final de la presentación como el versículo que vamos a trabajar y vamos a estar en Colosenses, versículos 15 al 19, Colosenses 1. Pero antes de entrar allá, también eh, quisiera que recordáramos cuando hace 8 días, que que yo quería que tuviéramos presente una pregunta todo el tiempo en el que duremos en este estudio. Esta es la lección de hoy, la gloria de Cristo en su preeminencia. Vamos a tocar un poco, o vamos a tocar más bien la gloria de Cristo como Dios, o lo que es Cristo igual que Dios, la preeminencia de Cristo en la creación, teniendo en cuenta también lo invisible o lo que se denomina invisible en este versículo de Colosenses, y la preeminencia de Cristo en referencia a la iglesia. Son los temas que vamos a tratar hoy, los primeros, los 3 puntos en los que vamos a estar trabajando. Pero volviendo nuevamente a la pregunta, si ustedes han meditado esta semana y si no lo han hecho para que lo hagan y mediten en esta pregunta, ¿está usted realmente a la espera del regreso de Cristo, de esa gloriosa venida que estamos esperando de Cristo? Y, y los animo a que de verdad nos sentemos y pensemos en estos tiempos de pandemia de coronavirus, pensar en muchas veces nuestras oraciones van dirigidas a que termine la pandemia y está bien, yo no estoy criticando ninguna oración. Pedimos por el cuidado particular de nuestras familias, de nuestros familiares, por la evangelización y la salvación de cada uno de ellos, y es lo que debemos hacer, pero, pero también tenemos que pedir porque Cristo venga y que venga pronto, entendiendo que se va a requerir que todos los que van de entrar al reino, o sea, todos los que van a conformamos la iglesia, que están para salvación, se completa en ese mismo momento en la segunda venida de Cristo, o en la venida de Cristo. Entonces, está realmente usted anheloso por esa llegada del Señor. Y obviamente esto también tiene que ver con sus cuentas con el Señor, con su santidad, conforme a cómo usted ha estado andando en Él, conforme a su estudio con la palabra, en cuanto a la oración, en cuanto a la evangelización, en cuanto al servicio del cuerpo de Cristo, de la iglesia, en cuanto al servicio a las demás personas. Realmente usted está dando testimonio de ser un creyente genuino y verdadero. Ese es como un pequeño paréntesis para ir entrando de pronto en calor un poco con el tema. Si yo les preguntara a cualquiera de ustedes, de los que está tomando este curso, de por qué precisamente toma un curso sobre la gloria de Cristo, pues estoy seguro que la respuesta va a tener que ver con que primero es lo que deseamos, conocer mucho más al Señor, y que también es algo que nos demanda las Escrituras, porque las Escrituras nos dicen que para conocer a Dios debemos conocer a Cristo, a quien Él envió. Eso es lo que dice la Escritura. Dice que si en la Escritura nos parece que hay vida eterna, pues o más bien, ¿en qué consiste la vida eterna? La vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él envió, y es el que da testimonio. Pero también hay personas y grupos de personas que dicen llamarse cristianas, pero que no conocen a Jesús y que no lo reconocen como Señor, que es muy grave, que no se reconozca la deidad de Jesús en su persona. Lo ven como una buena persona, lo ven como un buen maestro, lo pueden ver inclusive como una especie de emanación de Dios o como un ángel, pero no lo ven como con el señorío o el reinado con el que se debe ver realmente la persona de Jesucristo. Incluso le ponen palabras y enseñanzas a Jesús que nunca dijo.
Uno es raro escuchar, por ejemplo, a personas que dicen que los cristianos instigamos al odio y que Jesús nunca lo hizo, que Jesús siempre exhortó a que nos amáramos sin condiciones, sin miramentos, sin mirar el pecado, que el Señor antes de juzgar el pecado lo que mira es el corazón y que es perdonador y mira la misericordia. Y es un desdibujo porque al final de cuentas no conocen al verdadero Jesús, al Jesús resucitado y al Jesús que, como dice las Escrituras, es juez. Es juez. Y no me voy a sentar sobre este atributo de la justicia de Jesús en particular, sino que nosotros cuando vemos a Jesús tenemos que verlo en su amplio espectro, es decir, en todos sus atributos. Cuando tuve la posibilidad de enseñarles sobre los atributos de Dios, también les decía que estos atributos aplican para Jesús. Todos sus atributos de omnisciencia, omnipresencia, justicia, que es santo, 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 aplican para la persona de Jesucristo. Los ataques a la persona de Cristo no son nuevos, no son nuevos. A veces uno cree que es por la distancia que hay de nuestros días a la vida terrenal de Cristo, que estamos hablando de alrededor de 2000 años. Entonces, como es tan lejano, pues se puede disipar un poco la idea de la realidad de Cristo y que por eso se puede atacar a la persona de Cristo. Sin embargo, los ataques contra Cristo arrancaron en el mismo momento en que Cristo vino al mundo. Por ejemplo, acompáñenme a Mateo 26, 59. Estos no los voy a poner, así que tomen su Biblia y acompáñenme. Mateo 26, primero de los evangelios, que aparece en las Biblias. Versículos 59. Y voy a leer del 59 en adelante. Dice, los principales sacerdotes, los ancianos y todo el Sanedrín buscaban falso testimonio contra Jesús para que le entregaran a muerte, pero no lo hallaron, a pesar de que se presentaron muchos testigos falsos. Por fin se presentaron dos, y dijeron, este hijo pudo derribar el templo de Dios y edificarlo en 3 días. Se levantó el sumo sacerdote y le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, además os digo, de aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. Claramente, en esta declaración misma de Jesús sobre su deidad, en donde está manifestando que Él es el Cristo, el Mesías prometido, el ataque fue directo porque lo están acusando de mentiroso y le están diciendo que ha blasfemado. Entonces el ataque contra la persona de Cristo, aún desde su misma vida, arrancó. Lo mismo sucedió después de que fue resucitado, cuando los mismos sacerdotes pagan a la guardia de soldados que estaba vigilando el lugar en donde estaba puesto el cuerpo de Jesús, esa cripta, y ellos fueron y contaron, dijeron que había resucitado y ellos pagaron un dinero para que lo que dijeran, o más bien para que la verdad que se difundiera era que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo de Jesús para correr el rumor de su resurrección. Y eso se transformó en un, digamos que, en un mito que trascendió las esferas judaicas y se dudaba de la resurrección de Jesús. Entonces, así es como funciona el mundo, así es como funciona el enemigo, así es como funciona Satanás, siempre en un ataque reiterativo a la persona de Cristo. Y ese ataque se va a ver en 2 esferas normalmente. Uno es en su deidad y otro en su naturaleza humana. Desprender esas 2 realidades de Jesús es destrozar por completo el cristianismo. Es destrozar por completo el cristianismo. Esta creencia de que Jesús no había tenido un cuerpo físico, que no había sido hombre, era una creencia que empezó a invadir la iglesia de Colosas y se mezclaban ciertas prácticas heréticas que empezaron a permear la iglesia y derivó esto en la carta que nosotros tenemos en nuestras escrituras de Colosenses.
Este es el versículo que nosotros vamos, pues, el versículo clave de este estudio es Colosenses 1, 15 al 16. Entonces quisiera que, este sí lo quiero colocar. 15 y 16 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Este es el verso que considero clave para esta lección, pero ¿quién es Él? Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Él? Si nos devolvemos un poco, dice el versículo 12 de ese primer capítulo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿En quién tenemos esa redención? En su Hijo amado, o sea, en Jesucristo, que Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. El apóstol Pablo con este pasaje está combatiendo tres conceptos heréticos que estaban entrando a esta iglesia de Colosas, como les decía. Uno, o el primero, era que se estaba negando la humanidad de Cristo, ¿sí? Se estaba diciendo que Cristo no había sido hombre, que no podía ser hombre, porque digamos que un poco en ese dualismo que se manejaba también en la antigua Grecia, en donde lo material era pecaminoso o era malo y lo inmaterial era lo puro y era lo bueno, no se podía concebir que un Dios perfecto pudiera residir en un cuerpo material, porque ya ahí mismo se repelían, no habría coherencia en esta acción. Entonces, la negación de la humanidad de Cristo, el segundo concepto herético que manejaba o que estaba permeando la iglesia de Colosas era esa adoración a los ángeles y otros ritos que venían mezclando de religiones paganas que estaban introduciendo en esta iglesia. Y el tercer concepto era la necesidad de un conocimiento superior oculto, que digamos reservado para algunos sacerdotes o para algún linaje especial que tenían una revelación particular oculta que no se podía revelar para alcanzar un nivel superior de salvación, si así quisiéramos decir. Entonces, si ustedes quisieran como ver los argumentos de Pablo frente a estos tres conceptos, primero pues lo vemos el ataque, digamos, o más bien la defensa de la humanidad de Cristo y su divinidad, lo estamos viendo en estos pasajes y además lo encontramos también en el 2.9, donde dice que en él habita toda la plenitud de la deidad. En el capítulo 2, versículos 16 y 18, encontramos los argumentos en contra de la adoración de ángeles y otros ritos. Y en el capítulo 2 también, el versículo 3 y 4, vamos a ver un argumento en contra precisamente de ese conocimiento más alto, más elevado, más excelso, en donde se menciona que Cristo es la sabiduría completa para toda la salvación. Entonces, volviendo nuevamente a la presentación, nuevamente a nuestro texto, Colosenses 1, del 15 a 19, que ya lo habíamos tenido ahí, que leímos los dos primeros, nos va a enseñar la clase de hoy, nos va a enseñar esa preeminencia de Cristo manifestada en su deidad como respuesta a estas cuestiones o a estos conceptos heréticos y que al final reflejan todo el señorío de Cristo, o más bien toda su preeminencia en tres aspectos particulares que vamos a ir viendo. Entonces, como dice ahí, este pasaje de Colosenses nos presenta una declaración contundente sobre esa deidad del Señor, sobre esa deidad de Cristo y confronta todo ataque a la persona de Cristo. Todo ataque lo confronta por medio de este pasaje. Entonces, sin más ni más, lo voy a volver a leer. Ya aprovechemos que lo tenemos acá puesto. Entonces dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él
es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia, la primicia. Entonces arrancamos con el versículo 15 y nuestro primer punto a desarrollar, la gloria de Cristo como Dios o en relación a Dios mismo. Colosenses 1:15, parece, ojalá nos lo aprendamos y nos lo memoricemos de una vez. Dice que Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda la creación. Cristo es la imagen del Dios invisible. Así lo tenemos que entender. Algunas sectas, ustedes conocerán algunas de ellas, en particular los testigos de Jehová, utilizan este tipo de versículos para negar la deidad de Cristo, porque si Cristo es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación, eso quiere decir que fue el primero en la creación, fue el primer ser creado, entonces pues no hay como tal deidad en Jesús, es un ser angelical, un ser supremo, como lo quieran ver, pero no es Dios porque Él fue creado según el pasaje. No estoy diciendo que sea la interpretación, estoy diciendo que es el argumento de aquellos que no dan por sentado la divinidad de Cristo. Y aparte que es una imagen, es como una representación de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto de la imagen de Dios? De que Cristo sea la imagen de Dios. Efectivamente no es una emanación de Dios, no es una emanación de Dios que se presenta simplemente digamos que para enseñarnos sobre Dios, no para nada, el Dios mismo, ¿sí? Tampoco quiere decir que sea el primer ser creado, para nada, para nada. La iglesia de Colosas, esta creencia se estaba tomando mucha fuerza, y al considerar que Jesús era una emanación de Dios y no Dios, pues estaban entrando en un pecado gravísimo. Como les digo, eso es lo que manejan los testigos de Jehová y es lo que ellos afirman, ¿sí? Y lo más grave del tema es que ellos se hacen llamar cristianos. Ellos se hacen llamar cristianos y a ellos los meten como en el mismo paquete que estamos nosotros, pero una cosa sí es cierta y de una vez tiene que decirse y tiene que quedar clara, y es que ellos no son cristianos. ¿Por qué? Porque su Dios no es Cristo. Nuestro Dios es Cristo. Cristo es nuestro Dios. Entonces estamos en paquetes completamente diferentes, no son hermanos y no son cristianos. No son cristianos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace en este texto? ¿Cierto? ¿Qué quiere decir Pablo cuando afirma que Cristo es la imagen de Dios y que es el primogénito de toda la creación? Entonces, empecemos por la segunda. O bueno, empecemos por la primera. Empecemos en orden. La imagen es algo que se representa. Es decir, cuando Jesús estaba en el templo y los sacerdotes quisieron interrogarlo acerca del impuesto, que si se debía pagar o no impuestos a fin de hacerlo caer, el Señor le levantó un denario, si no estoy mal, y les preguntó, ¿de quién es la imagen que está grabada acá? Ellos respondieron, del César. Entonces él contestó, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Acá lo que quiero que veamos es que cuando él pregunta de quién es la imagen que está acá impresa, está hablando de la misma, digamos que el mismo término, la imagen que tenía acuñada esa moneda. Es decir, que se daba por sentado que eso le pertenecía al César porque tenía la imagen de César, del emperador. Ahora, en Génesis, la palabra dice que nosotros somos imagen de Dios, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Cuando se dice imagen y semejanza, se está hablando de la misma cosa, o sea, no hay diferencia entre imagen y semejanza, entonces lo podemos dejar en un solo término. Fuimos creados a imagen de Dios. No somos exactamente Dios, no lo somos, pero sí tenemos la imagen de Dios. Por ejemplo, nosotros pecamos, Dios no peca, entonces nosotros no somos iguales en cuanto a su moralidad, porque Él es completamente santo. Tampoco tenemos sus atributos de deidad, no somos omnipresentes, no somos poderosos, ¿cierto? Sin embargo, somos a imagen de Dios en cuanto a su personalidad, es decir, tenemos voluntad, tenemos
emociones, tenemos sentimientos y tenemos inteligencia, podemos pensar. En eso, en su personalidad racional, somos imagen de Dios. También tenemos que recordar que el hombre perdió, o más bien desfiguró, esa imagen de Dios en él al momento de la caída. En el mismo momento en que Adán y Eva pecan en el jardín del Edén, desfiguraron por completo la imagen de Dios, y entonces digamos que ya no la tenemos de la misma manera. Incluso tuvieron que padecer la consecuencia y nos la transmitieron a nosotros también, la consecuencia de la muerte. Pero tenemos la promesa de ser restaurados en esa imagen perfecta de Dios en Jesús, cuando Jesús restituya todas las cosas. Eso lo encontramos en Romanos 19, en esa promesa. Ahora, la imagen de Dios implica que Jesús sí manifiesta la misma naturaleza de Dios. Cristo, y cuando se habla acá de la imagen, Jesús es en esencia Dios mismo. Dios mismo. Esperen un segundo. Que creo que ahí sí, de pronto voy a volver a silenciar los micrófonos porque creo que hay uno abierto. Qué pena. Listo. Entonces, volviendo a la presentación, tenemos que Jesús sí manifiesta la misma naturaleza divina de Dios, es decir, es Dios mismo. Él es la imagen exacta de Dios. Si ustedes piensan que al momento, bueno, creo que a muchos nos tocó en clases de sociales, de geografía, calcar mapas. Los míos no eran tan exactos como quedaban en el Atlas, como muchos de mis compañeros sí quedaban, pero muchas veces nosotros utilizamos un molde para replicar otra imagen y que nos quede perfecta. Normalmente es lo que se hace en la manufactura, en procesos de producción en masa, que es replicar y replicar bajo un mismo molde, que tal forma de que quedan exactamente las mismas piezas una tras otra. Digamos que esta es así, es exactamente lo que quiere decir en cuanto a que Jesús es la imagen de Dios, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ese molde no está, o sea, Dios no es un molde, simplemente es su misma esencia en tres personas, pero es así, funciona exactamente lo mismo. El que ve a Jesús ve a Dios, son exactamente iguales. Es igual que con el Espíritu Santo, no quiere decir que son esos dos, sino también está el Espíritu Santo que conforman la Trinidad. No hay nada más divino que esto. Juan 14:9, si ustedes me acompañan ahí, en Juan 14:9, el Señor dijo, Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Digamos que no son la misma persona, porque tampoco podemos decir que entonces es una de las manifestaciones de Dios, no, sino que son Dios, pero cuando Jesús dice que lo han visto a él y que el que ha visto a él ha visto al Padre, es porque lo están viendo en su misma esencia, en su misma naturaleza, en el mismo conjunto de atributos completos y perfectos de la deidad. Eso es lo que está afirmando el Señor también acá. Y es lo mismo que nos dice Filipenses 2, versículo 6. Acompáñenme allá también a Filipenses 2, versículo 6, que dice, existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Jesús es Dios, es exactamente igual a Dios, es Dios en sí mismo, la forma de Dios, tal cual en su perfecta naturaleza. Así es como lo tenemos que entender. Entonces podemos decir que Jesús es tanto la imagen, ¿cierto? Porque está representando también todos sus atributos, como su manifestación, como la manifestación misma de Dios. Es decir, Dios ahí presente delante de sus discípulos que tuvieron la fortuna de estar con él, completa y definitivamente encarnada. Jesús es tanto la imagen como la manifestación misma de Dios,
completa y definitivamente encarnada, es decir, se hizo hombre. Negar esta verdad, verlo de una forma diferente, menos, un poquito menos, de pronto no tanto Dios, de pronto no tanto hombre, es una blasfemia, es pecaminoso, es atacar la revelación divina y perfecta de Dios. Es un acto de Satanás. Este versículo sí quisiera compartírselos en mi pantalla. Segunda de Corintios, el capítulo 4, versículo 4. Y dice, en los cuales el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El que no pueda ver la imagen de Dios en Cristo, no pueda reconocer la deidad de Cristo, que no pueda haber representado a Dios en Cristo, está cegado por Satanás. Está cegado por Satanás. Y eso es importantísimo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Presentarle a Cristo en amor y con el evangelio. Eso es lo que debemos hacer a la persona que no conoce a Cristo o no lo reconoce en su gloria. Entonces, vamos a volver a la presentación. Ahora, debemos lidiar también con el otro concepto. ¿Qué quiere decir que es primogénito de la creación? Es decir, que fue el primero que se creó. Primogénito no necesariamente, de pronto algunos de ustedes ya lo escucharon, no estoy diciendo que ya lo sepan, pero algunos de ustedes han escuchado esto, que primogénito no hace referencia necesariamente al primero en nacer. Digamos que es por costumbre, el que nace primero pues es el que trae felicidad al hogar, es el primer miembro de la familia y demás, por ende se le da la primogenitura, pero no necesariamente es el primero que nace, no hace referencia al primero que nace, hace más referencia al estatus dentro del núcleo familiar, dentro de la familia. No siempre el mayor va a obtener el mayor rango, por decirlo así. Y esto tiene que ver más que era como con el tema de cómo se manejaba tanto en los griegos como en los judíos el tema de las herencias. Si eran 5 hijos, la herencia se dividía en 6. De tal forma que el primogénito, cualquiera que fuese el primogénito, iba a recibir una parte adicional de la herencia. Entonces, el primogénito recibía 2 partes y los otros 4, una parte cada uno para completar esas 6 partes de la herencia. Así era como funcionaba el derecho de la primogenitura. Y era de lo que se hablaba. Yo recuerdo que hace algunos años me contaba mi madre y mi padre, por ejemplo, digamos que las familias siendo más bien tendencias a lo eclesiástico, más bien digamos que a lo romano, al tema de los matrimonios, se trataba de cuidar mucho el tema matrimonial. Entonces, era importante el hecho de que se conformaran las familias. Pero no dejaban de haber hijos extramatrimoniales. No dejaban de haberlos. Ese hijo extramatrimonial podría ser el mayor, ¿sí? Del padre, en este caso. Pero nunca iba a tener la primogenitura. No iba a ser el más importante dentro de los hijos de este hombre, sino que solo se podía contar la primogenitura, o normalmente se contaba la primogenitura, era de los hijos nacidos en el matrimonio. Entonces ahí ya empezamos a entender un poco que lo que quiere decir primogénito definitivamente no es el primero en nacer, sino es un estatus dentro de la familia. Aquel que tiene derecho a la herencia y Cristo, perdónenme, ahí se me fue en minúscula, y Cristo el heredero de toda la creación. Vamos a ver un par de ejemplos en las Escrituras. Éxodo 4:22 nos habla de Israel como primogénito de Dios. Dice, entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, es mi primogénito. ¿Israel era el primer pueblo en haberse formado? Seguramente no. Israel no era el primer pueblo. Ya de hecho, antes de que fuese ya Israel como nación, estaba Egipto, habían otras naciones, pero sí era el primogénito de Dios. Era el primer pueblo para el Señor en su amor, era el de cuidado especial. Salmo 89:27 nos dice
nos habla sobre 27. No, es un salmo que habla precisamente sobre el Mesías, sobre Cristo, y nos dice, yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y esa segunda parte, el más excelso de los reyes de la tierra, es a donde apunta realmente el significado de la primogenitura, el más excelso de los reyes de la tierra. Seguramente Jesús no iba a ser el primer rey que existiera en la tierra, aunque sabemos que existió desde antes, pero él va a ser el más excelso de los reyes, va a ser el primogénito dentro de esos reyes. Y por último, acompáñenme a Apocalipsis. Apocalipsis 1, versículo 5. Y dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Vamos a parar ahí. Esto de el primogénito de entre los muertos muestra que, si bien es cierto que Jesús no fue el primero en resucitar, encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, otras personas que ya habían resucitado, sí es el primero en importancia. Es el primogénito dentro de todo este grupo de personas que han resucitado. Inclusive nosotros, si morimos y vamos a ser resucitados y restaurados para el reino venidero. Jesús es el primogénito de entre los muertos en cuanto a resurrección. Entonces, esta primogenitura lo que nos está mostrando y nos enseña es que está hablando del posicionamiento de Cristo frente a la creación. Es el supremo, es el heredero. Esa es la idea que nos está transmitiendo Pablo con el término primogénito. Es el superior en la creación y tiene que ver también con que Él fue creador de todas las cosas. Si no fuera así, esta verdad de su primogenitura entraría en directo conflicto con la naturaleza unigénita de Cristo, de la que nos habla también Juan, que dice que Jesús es el unigénito de Dios. Si es unigénito, es decir, si es único en su género, no podría ser primogénito si se hace referencia a que es el primero en nacer, ¿cierto? Si es primogénito, o sea, que nació primero, si así lo entendiéramos en ese concepto, entonces no podría ser único en su género porque implicaría que hay más en ese género. Entonces, entender la primogenitura como el primero en nacer o como el primero en ser creado va en contravía completa sobre su estado unigénito, de ser único en su género. Y sabemos que Jesús es único en su género porque ha sido encarnado y es 100% Dios y 100% hombre. Entonces Jesús, siendo heredero de la creación y siendo la imagen perfecta de Dios desde su esencia misma, y como eso lo vimos la semana anterior también sobre su eternidad, nos revela la gloria de Cristo como Dios sobre todas las cosas, supremo sobre todas las cosas. Ese es el primer punto. Y vamos, nuevamente es como siempre es el más largo, el primero, los otros dos no son tan largos, pero vamos a verlos así rápidamente. La preeminencia de Cristo en la creación y Cristo en lo invisible. Nosotros ya vimos el tema sobre la creación la semana pasada, entonces no voy a ahondar allá, ¿cierto? Colosenses 1, 16 y 17 nos dice lo siguiente, entonces acompáñenme en sus Biblias, Colosenses, capítulo 1, versículo 16 y 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él antecede a todas las cosas y en él todas las cosas subsisten. Entonces, en él fueron creadas todas las cosas, porque en él fueron creadas todas las cosas, en Cristo. Ya vimos todo el tema de Cristo en la creación y su eternidad, ¿cierto? Eso fue lo que estuvimos viendo la semana anterior. Entonces, si tuviéramos que añadir algo más a eso, sería profundizar en esa obra inteligente y precisa de la creación que hace posible que la vida tenga sentido, que exista o que tenga posibilidades en nuestros días. Condiciones únicas que si se alteraran de alguna forma, ¿sí? si
si la Tierra estuviera un poco más cerca, un poco más lejos del Sol, si estuviera inclinada de una u otra forma, si la Luna existiera en una distancia diferente a la que está, o si el tamaño inclusive de la Luna fuera diferente. Todo eso implicaría o afectaría a la vida como la conocemos. La creación constantemente cuenta la gloria de Dios y da testimonio de su existencia, es lo que nos dice Romanos 1:20, ¿cierto? Que que la creación nos habla precisamente de esa obra de Dios y que no podemos negar a Dios por medio de la creación. Dice, y en él subsisten todas las cosas, ¿cierto? Jesús mantiene todo lo existente. Todo lo existente. ¿Por qué nosotros, de alguna forma, los átomos no se descomponen o no se destruyen? Es por la misericordia de Cristo. Jesús mantiene todo lo existente. Cuando Él así lo determine, cuando Dios así lo determine, esto va a dejar de existir y va a pasar por fuego, va a dejar de sustentarlo y esto va a desaparecer. Es parte de la promesa que tenemos nosotros en 2 de Pedro 3:10, que dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. Una vez no se pueda sustentar el átomo, no se pueda mantener cohesionado el átomo en una unidad, esto va a ser como cualquier cantidad de bombas atómicas estallando al mismo tiempo. Todo va a perecer, y como dice la palabra particularmente acá en Pedro, todo va a perecer por fuego. Pero lo interesante de este pasaje de Colosenses es que extiende el poder creador de Cristo más allá de la esfera material, más allá de lo que nosotros podemos ver. Porque cuando habla de lo invisible no está hablando precisamente de moléculas que no vemos o de microorganismos, porque al final de cuentas eso es visible. Eso lo podemos ver así sea a través de un microscopio. Se afirma es que es creador de todo el mundo espiritual. De todo el mundo espiritual. En la versión Reina Valera habla de tronos, dominios, principados y potestades. Son diferentes jerarquías dadas a los ángeles. Y Cristo es creador de los ángeles, de todo ese mundo espiritual. Jesús no es un ángel, como algunas personas lo pueden llegar a dar a entender o a manifestar o a enseñar, sino que él es el creador de todos los ángeles, de todos ellos. Y es el punto también de los que nos habla Hebreos 1, 7 y 8. Ustedes me acompañan. Hebreos 1, 7 y 8 nos dice: de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos y cetro de equidad en el cetro de tu reino. Entonces al Hijo ya lo está llamando Dios y también es el creador de los ángeles, el que hace a sus ángeles, Él hace a sus ángeles, Él es creador de sus ángeles. Esa es una verdad y esa es la relación directa del Señor Jesucristo frente al mundo espiritual, es que Él es Señor porque Él es creador aún de ese mundo. Y podríamos entendernos otro rato más hablando sobre esto, pero es importante que así mismo lo podamos entender, pero de esto también vamos a hablar un poco más adelante en otra sesión. ¿Listo? Entonces, vamos avanzando. Nuestro tercer punto, la preeminencia de Cristo en la iglesia. Colosenses, los dos versículos que nos quedan, 18 y 19. Y además es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito, de nuestra palabra, de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente. Él debe ser preeminente en absolutamente todas las cosas. Cristo es la cabeza de la iglesia. Lo más importante, sin Cristo no hay iglesia, ¿cierto? Sin Cristo, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué de nosotros sin Cristo? Se entiende que esto es una metáfora, sí, que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero es una muy buena metáfora porque nos muestra de una forma clara a todo el mundo, a todas las personas que lo puedan comprender, que Jesús es principal en la iglesia. Y no es solo principal porque sea el más importante, porque esté arriba como en una jerarquía, sino que también preside a su iglesia. Él la mantiene, él la preside, él sirve a su iglesia. No podemos tener una cabeza muerta.
Creo que ninguno de nosotros la tiene. Si alguno de nosotros tuviera una cabeza muerta, pues el resto estaría muerto y no podríamos sentir absolutamente nada. No podríamos sentir absolutamente nada. Él es activo dentro de su cuerpo, dándonos, ¿qué? Dándonos vida. Recordemos que Él es el que nos da vida. Primera de Corintios. Primera de Corintios 1:18. Perdón, no era el 12. 12:4, del 4 hasta el 13, nos habla de esta verdad. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, etcétera. Y como toda la administración de los dones. Ese es el enfoque de Cristo. Cristo fortalece y coordina los dones dentro de su cuerpo, dirigiéndolos en reciprocidad hacia las personas, unos a otros. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Pero el punto es la administración de los unos a los otros. ¿Listo? Ahora, Cristo es el principio también. Es el principio de la iglesia, es decir, es el origen, es donde arranca la iglesia y es quien la preside. En Él fuimos escogidos todos desde antes de la fundación del mundo para que andemos en Él, en vida nueva, para que andemos en su iglesia. Es por Él, es para Él y por eso Él es digno de oración. Eso es lo que nos dice Efesios 1:4, ¿cierto? Entonces, ya hablamos de su primogenitura también de entre los muertos, entonces no vale la pena seguir dándole vueltas a eso. Él es el más excelso dentro de todos los resultados. Y aparte de eso, el versículo 18 también nos dice que Él es preeminente. ¿Qué es preeminente? Que es el más importante. Por encima de Él no hay nada, no hay nadie por encima de Él. Para que sea superior a todo, en todo. Así es como cierra el versículo 18, para que en todo Él sea preeminente, en todo, absolutamente en todas las cosas, es lo más importante, es el rey, es vital poder defender esta doctrina realmente, porque si Cristo no es lo más importante en mi vida o en la iglesia, estamos mal, ya estamos desviados, Él es Señor sobre todo. Es por esto que Pablo está enseñando a los colosenses que no requieren de ángeles para su salvación, que podemos estar completos en Cristo. Colosenses 2, 9 y 10. Vamos a poner acá. Colosenses 2, 9 y 10 dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Es una verdad maravillosa, maravillosa, porque si en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, lo maravilloso es también lo que nos dice el versículo 10. Estamos completos en Él. Y no solo que estamos completos en Él, sino que su plenitud, es decir, la plenitud de Cristo está para nosotros por su infinita misericordia. Acompáñenme acá al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 16. Dice, pues de su plenitud, la plenitud de Cristo, esta plenitud de la deidad, ¿cierto? Todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. ¿Cuál es esa plenitud de la deidad? La salvación. La promesa de que vamos a llegar a ser conforme a su imagen, vamos a ser conforme a Cristo, de que Dios nos ve a nosotros y ve a Cristo en nosotros para perdonarnos todo pecado, para perdonarnos toda maldad, para bendecirnos aún con toda bendición espiritual. Cristo es merecedor de toda la adoración por completo. Lo más importante en su vida debe ser Cristo, como también en la mía. Él debe ser el preeminente en todo. Esto lo convierte automáticamente en poseedor de la gracia divina de Dios a usted y a mí, y nos hace partícipes de toda
de toda su gloria también, de toda su gloria. Y usted debería preguntarse, hermano, ¿qué es lo preeminente en su vida? Quizás sus hijos, ¿sí? Quizás su esposo, o quizás su trabajo, un cargo bastante importante que pueda llegar a tener y que eso es lo que usted estaba buscando. Quizás lo preeminente en su vida sea la carrera en la que está participando, está estudiando y esa es la preeminencia para su vida. ¿Qué es lo preeminente en su vida? Porque si en su vida lo preeminente no es Cristo, hay que ajustarnos, hay que pedirle perdón al Señor y no estamos dándole la gloria a Cristo en su preeminencia. Cristo manifiesta su gloria, Cristo manifiesta eh, toda su deidad, ¿sí? Su deidad divina, siendo Señor de señores y único Dios verdadero. Es un Dios creador, no solo de lo visible, sino de lo invisible. Es un Dios todopoderoso y Dios de las cosas, de todo lo existente, aún de sus ángeles. Es un Dios que es preeminente también en la iglesia, siendo Él su origen, siendo también el fundamento y siendo también el sustentador de todas las cosas. Entonces, Cristo en su deidad sustenta absolutamente todas las cosas, la creación y su iglesia, y esto realmente tiene que ser algo maravilloso para nosotros que nos debe llevar de rodillas a adorarle y a darle toda, toda la gloria. Eso es como lo que tenía para compartirles el día de hoy. Dentro de 8 días vamos a estar viendo la lección que titulé La gloria de Cristo en su señorío, parte 1, y los versos claves, si ustedes quieren echar una repasada, si lo quieren estudiar, Marcos 1:27 y Marcos 2, del 10 al 12, para que los vayan revisando si así lo quieren ir